Muy bien, listo. Bueno, entonces recuerden, vamos a postear una publicación a modo de cortesía para el tema de autoinhibidores. Yo les voy a dejar bien claro entre qué minutos y minutos hay que prestarles mucha atención, pero es un tema que ya hemos repasado un poquito, pero vamos a dedicarle un tiempo diferente, más rico. Ahora voy a mi plataforma de enfermería y voy a usar la guía que dice Guía de Estudio de RPM y Monitorización de la Dinámica Uterina, DU y Salud Fetal. Hago clic ahí y se va a abrir esta guía de estudio, ¿sí? Yo de esta guía ahora voy a trabajar el apunte sobre monitorización fetal externa, ¿sí? Porque hay una forma interna, a partir de poner unos electrodos por el canal, por el cuello cervical, pero nosotros vamos a ir a la más convencional, que es la que estamos acostumbrados a ver. Bueno, ustedes no tanto, algunos quizás sí, o algunos se la hicieron, de qué se hace en el control prenatal o en el trabajo de parto. Principalmente el primer periodo, el dilatante, que es ahí cuando más controlamos, ¿sí? Aunque también a veces se hace durante el transcurso del segundo momento, que es el de expulsión fetal, que no siempre dura poco, puede extenderse hasta 2 horas. Voy a mostrar una imagen, igual vamos a ver un video, ¿sí? Pero esta es la clásica imagen, ¿sí? Cuando vos ves que están haciendo, que tienen estos equipos, estos sensores sobre el abdomen y por debajo el útero grávido, cuando ves que está con una paciente con esto, la están monitorizando, ¿sí? Acá está el equipo y la monitorización, ahora vamos a ver todo eso, ¿sí? Acá está el equipo, ahora vamos a ver un video sobre eso y la importancia de reconocer las partes del equipo, ¿sí? Miren que hay lugares donde esto lo maneja la licenciada en obstetricia, pero hay lugares donde lo maneja la enfermera, ¿sí? Y está bueno que lo maneje la enfermera porque ya te dije, una enfermera tiene que conocer estas generalidades. Muy bien. Vamos a ir a cosas muy puntuales, ¿sí? A cosas muy puntuales, porque esto está bueno hacerlo en el vivo, digamos, estar en la práctica y decir, bueno, vamos a monitorizar, permiso señora, vamos a aprender la monitorización de la salud fetal, vamos a ocultar su frecuencia cardíaca fetal. Entonces, la idea es que esto se hace en simultáneo, se valora. Vos podés valorar la frecuencia cardíaca fetal, como se hace mucho en los controles prenatales, pero también en el momento del trabajo de parto, que vas a querer monitorizar cómo impacta la dinámica uterina, es decir, las contracciones, en la salud fetal y en la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Entonces, la monitorización fetal se puede dar por el transcurso del control prenatal, como una monitorización más, o bien en el transcurso del trabajo de parto, principalmente el dilatante, en ver cómo impacta la dinámica uterina en cuanto a contracciones sobre la frecuencia cardíaca fetal. Lo que más vamos a ver son desaceleraciones, ¿sí? Desaceleraciones, digamos, bradicardias fetales, ¿sí? Pero nosotros, antes de decir bradicardia, decimos desaceleraciones fetales, ¿sí? Entre paréntesis, ponete bradicardia fetal. Se define una desaceleración, ¿sí? Generalmente transitoria, ¿sí? La transitoria cuando dura entre 15 segundos, pero en menos de 10 minutos, y desciende, ¿sí? La imagen de la desaceleración 15 latidos menos por debajo de la línea de base, ¿sí? La línea de base suelen ser los 120 latidos por minuto, ¿sí? Recuerden que los latidos fetales es entre 120 y 160 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca fetal normal es entre 120 latidos a 160 latidos por minuto, ¿sí? Y un descenso de 15 latidos por debajo de la línea de base, más que dure más de 15 segundos y menos de 10 minutos, hace que haya una desaceleración. En este caso, fíjense que la línea de base estaba en 150 latidos, ¿sí? Vamos a subir acá. Ven que en altura te marca la frecuencia cardíaca, 30, 60, 90, 120, 150 latidos. Entonces, tu línea de base, acá teníamos 150. Entonces, que me caigan, como dice acá, y 15 latidos menos,
ya habla de una desaceleración. Si venía siempre en 150 y baja 15 latidos o más, estás desacelerando. Y más cuando en el tiempo es de 15 segundos o hasta 10 minutos. Entonces, en cuestión de altura, el papel que monitoriza, ¿sí? Tiene dos grandes momentos. Por un lado, la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal. Si acá está toda la frecuencia cardíaca, la actividad frecuencia cardíaca fetal. Y por debajo está la actividad de la dinámica uterina. Entonces, vamos a ir pasando en limpio, ¿sí? Yo siempre esto lo prefiero hacer en papel, dibujarlo porque me queda más claro a mí y a ustedes como alumnos. Entonces, el papel lo vamos a dividir como en dos. Yo ahora les voy a mostrar lo que yo estoy haciendo. Esperen un segundito. Y ustedes lo hacen conmigo porque en la medida que uno lo hace, queda mucho más. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el papel, ¿sí? Vamos acá, registra entonces arriba la frecuencia cardíaca fetal y abajo la dinámica uterina, DU. ¿Sí? Entonces, arriba determina la frecuencia cardíaca fetal y abajo determina la dinámica uterina. Miren que esto es más importante porque yo en el parcial suelo poner muchas imágenes de monitorización fetal y ustedes tienen que determinar qué tipo de desaceleraciones está teniendo y por qué. Así que ojo con este tema, ¿eh? Muy bien. Entonces, eso por un lado. Después recuerden que el papel de la frecuencia cardíaca fetal tiene 150 latidos, 120, 90, 50, 20 o 30, ¿sí? Está graduado según la caída o la línea de base de la actividad de la frecuencia cardíaca fetal, está determinada en números de latidos fetales. Si se mantiene acá, damos 150, un poquito más alto, 160. Si cae la curva de monitorización, cae tanto como frecuencia cardíaca haya disminuido en ese efecto. En cambio, la dinámica uterina, ¿sí? Lo que mide es la intensidad de la contracción. Y esto que dice 20, 40, 60, 80 y 100, estos son los kilopascales, ¿sí? Porque la intensidad de la contracción se mide en kilopascales. Entonces, esas montañitas están graduando, así como las otras mostraban la frecuencia cardíaca fetal, acá mide en kilopascales, ¿sí? La intensidad de la contracción. 20, 40, 60, 80, ¿sí? Muestro acá. ¿Sí? Entonces, por debajo, dinámica uterina, determinando en kilopascales la intensidad de la contracción. Por encima, la frecuencia cardíaca fetal, determinando los diferentes valores de frecuencia cardíaca fetal a los que está expuesto ese niño. ¿Sí? Muy bien. Primera parte, ¿se entendió lo del cómo vamos viendo el papel? Esto es como cuando aprendiste electrocardiografía. Ahora estamos aprendiendo el papel que muestra la monitorización, papel o imagen, porque hay lugares que ya no se imprime, se ve en un monitor. Pero la idea es que vos entiendas qué estás viendo. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Algo más del papel es que pueden aparecer lo que se llaman los movimientos fetales. Y eso significa, van a aparecer, a ver si aparece acá una imagen. Déjenme ver, no, acá no. Porque el movimiento fetal, vos lo podés determinar palpando el abdomen. Ponés las manos sobre el abdomen y cuando se mueve el feto lo sentís, ¿sí? Pero si vos eso no lo haces continuamente. Entonces, el equipo de monitorización, vos le das lo que se llama el pulsador de registros movimiento. ¿Ves esto que acá que parece como una bananita? ¿Se ve?
Esto Sí, se se ve. llama pulsador de movimientos fetales. Entonces, la mamá que está monitorizada, cada vez que detecta el movimiento, tiene que hacer plim, pulsarlo, una sola vez. Cada vez que siente que se mueve su bebé, pulsa una sola vez. Entonces, eso en el registro, ¿sí?, de la dinámica uterina, vas a ver que aparece lo que se llama una espiga, ¿sí? Se llama espiga, ¿sí? Cada tanto vas a ver como que arriba de todo hay una línea y aparece una línea negra y después y otra línea negra. Estas son las espigas de movimiento fetal que la mamá detectó y pulsó el pulsador, ¿sí? Se llaman espigas de movimiento fetal. Las partes del equipo, vos tenés, vamos a lo que vos tenés que reconocer. Mira que esto aparece siempre en el parcial. Yo te pongo un equipo y te digo, ¿qué es esto? ¿Y esto? ¿Y esto para qué sirve? Entonces, el pulsador determina los movimientos fetales que son percibidos por la madre y que aparecen en el registro a modo de espigas. Acuérdense en esto porque es típico de pregunta. Luego tenés el toco, que es la porción del equipo que captura la intensidad de la dinámica uterina, de las contracciones uterinas. Entonces el toco percibe la intensidad en kilopascales o expresada en kilopascales de la intensidad de la contracción, ¿sí? Y el Doppler determina o captura, ¿sí?, la frecuencia cardíaca fetal. Recuerden que el Doppler siempre lleva un gel de contacto, ¿sí? El Doppler siempre necesita un gel de contacto. Por eso en todos tus equipos siempre hay un gel, ¿sí?, al agua. Es para el Doppler, para capturar la frecuencia cardíaca fetal. El toco determina la dinámica uterina, es decir, cuántas contracciones y la intensidad en kilopascales de la contracción. Y el pulsador lo maneja la mamá cada vez que siente que se movió su bebé. ¿Entendimos las partes del equipo, principalmente estas tres, y para qué sirven? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Las desaceleraciones, ¿sí? Entonces son variaciones de la frecuencia cardíaca fetal en tanto que desacelera, es decir, bradicardiza ese niño. Vamos a ir a algo bien fácil, mira. Vamos a ir primero a la primera forma de contracción, es decir, a la primera desaceleración. La desaceleración se llama DIP1. DIP1 decimos nosotros en la jerga. DIP1. ¿Sí? El DIP1, si yo lo mirara al registro, tengo una bradicardia fetal que coincide con el punto máximo de contracción uterina. Ahora les muestro. Mirá. Entonces, el DIPS1, el feto te bradicardiza cuando la mamá tiene el punto máximo de dinámica uterina por contracción. Cuando la mujer está en el, se llama AMEX de la contracción, o la mayor intensidad, cuando dice, ay, 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 qué dolor, ahí te bradicardiza el feto. Cuando se da esta situación, que bradicardiza al feto en el punto máximo de contracción uterina, se llama DIP1, DIPS1, y es casi normal en el trabajo de parto, se considera fisiológico, porque es normal la bradicardia en el AMEX de la contracción uterina. ¿Sí? Recordá que las contracciones es entre 4 a 6 contracciones en el lapso de 10 minutos. ¿Sí? Eso es lo normal. Si yo tengo muchas contracciones, más de 6, eso se llama taquisistolia y es perjudicial, porque si yo cada vez que tengo una contracción bradicardizo al feto, que lo haga en 10 minutos 4 veces o 6 no hay problema, pero que me lo haga continuamente es un problema grave para el feto, porque cada vez que bradicardiza, ese feto tiene efectos vagales, reduce la circulación de sangre en él mismo. Y eso es grave en el feto, ¿sí? Entonces, DIPS1, ¿sí? Este es cuasi fisiológico, se dice, porque ocurre con cada contracción. En el pico máximo de contracción, reduce la frecuencia cardíaca fetal. DIPS1. Muy bien. ¿Qué pasa durante el DIPS1?
¿Ves? Mirá acá el dibujo. Mirá que yo te voy a poner estas fotos parecidas en el parcial. ¿Ves? Mirá, frecuencia cardíaca fetal, inicia la desceleración, cae la frecuencia cardíaca fetal, mira, cayó ¿a cuánto? 90 90. a Y 90. mirá, coincide con el inicio de la contracción. Mirá la línea. Mirá cómo se juntan las puntas. ¿Ves? El punto de contracción coincide con la bradicardia fetal. Acá también, mirá. Acá tenés un DIPS 1, acá tenés un DIPS 1. Acá hay un poquito de DIPS. Acá hay otro DIPS 1. Acá hay otro también. ¿Sí? A veces tenés contracciones y no hay tanta bradicardia. Muy poquito. ¿Sí? Pero en otras son bien pronunciadas. Este es un DIPS 1, DIPS 1, DIPS 1, DIPS 1, porque coinciden, ¿sí? Coinciden con el punto máximo de contracción. Muy bien. ¿Qué pasa cuando desacelera? Es decir, bueno, ¿y cómo influye eso en el feto que desacelere? ¿Es un problema que la frecuencia cardíaca baja nada más? Mira, la desaceleración está provocada por compresión cefálica del feto. Porque vos acordate que tenés, esperen que me pongo acá, vos tenés el feto en el canal de parto, ¿sí? Ya hiciste la amiotomía, se perdió, rompiste las membranas para que salga líquido amniótico. Entonces las partes del canal de parto están apretando porque la cabeza del feto se está encajando. Cuando yo tengo una contracción, eso me aprieta la cabeza al feto, ¿sí? Los músculos y es decir, todo lo que es partes blandas, músculos, y partes óseas, la pelvis ósea ginecológica, aprieta la cabeza fetal. Y eso lo que desencadena es que provoques compresión cefálica fetal, hipertensión endocraniana, reduce el flujo de sangre cerebral fetal y aparece lo que se llama una respuesta varofleja o vagal. Y eso hace disminuir la frecuencia cardíaca fetal. Esta es como la fisiopatología del DIPS 1. Acuérdate, feto en canal de parto, ¿sí? Que cuando hay contracción hay una compresión cefálica, ¿por qué? Porque las partes blandas y óseas maternas comprimen la cabeza del feto, desencadena cierta hipertensión endocraniana, reduce la circulación sanguínea cerebral fetal, da como respuesta una respuesta vagal en el feto y disminuye la frecuencia cardíaca fetal. Muy bien. Sigamos. DIPS 1, punto. DIPS 2. DIPS 2. Ahora vamos a ver. Nunca son normales. El DIPS 2 nunca son normales. La 1 decíamos que es casi fisiológica. La 2, no. ¿A qué se asocia hiperdinamia uterina? ¿Cuál? Y le estoy pasando mucha oxitocina y el útero se contrae demasiado y también genera hipertonía uterina. También se puede dar en la hipertensión arterial inducida por el embarazo, como antecedente, ¿sí? Entonces, los DIPS tipo 2, ahora vamos a ver cuáles son, nunca son normales, se deben o se asocian a una hiperdinamia o taquisistolia, recién se los dije, taquisistolia en más de 6 contracciones en el lapso de 10 minutos, una hipertonía uterina también desencadenada por exceso de oxitocina, que es un uterotónico. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, si estás en esta situación, baja la oxitocina o útero inhibí para sacarlo al chico de ese problema. ¿Sí? Muy bien. Etiología del DIP2, mira, hipertensión inducida por el embarazo, hipertensión crónica. Postmadurez significa que son los niños que están naciendo después de la semana 41-42, ¿sí? Se llama posttérmino, eso también lo puede desencadenar. Infección amniótica, corioamionitis, diabetes materna, desprendimiento placenta normoinserta, placenta previa, ¿sí? Todo eso puede desencadenar un DIP2. ¿Y qué es un DIP2? Ahora vamos a ver. Un DIP2 es una desaceleración tardía a la contracción. Es decir, si el DIPS 1 coincidía la bradicardia fetal con el punto máximo de contracción, acá se llama desaceleración tardía. Fíjate cómo desacelera la frecuencia cardíaca. ¿En qué momento? Después de la contracción.
No lo hace con la contracción, lo hace después, mirá, después de la contracción. DIPS 2 es patológico. Mirá, vamos a hacer el dibujo del DIPS 2 para que quede bien en claro. A ver, ¿qué he usado, verde o amarillo? Mirá que yo te voy a poner estos dibujos en el parcial. Y no vas a decir, ¿qué es eso? En un minuto. Ahí está. DIPS 2. ¿Es normal o patológico? Siempre patológico, debido a hipertonía uterina, taquicistolia, antecedentes de hipertensión inducida por embarazo, diabetes gestacional, placenta previa, desprendimiento de placenta no inserta. Y acá el problema es útero placentario. Si el DIPS 1, el problema estaba en la compresión en la cabeza del feto, acá el problema está en la conexión útero-placentaria. ¿Sí? Acordate ese. ¿Dónde está el problema en el DIPS 1? En la compresión que hacen las partes blandas y óseas sobre la cabeza fetal. Si a vos te preguntan, ¿dónde está el problema en el DIPS 2? En la circulación útero-placentaria, ¿sí? ¿Qué pasa si el útero se pone hipertónico, hipertenso, hay mucha contracción? Y hace que la sangre que pase del útero a la placenta sea poca, ¿sí? Y eso repercute en el feto después. Entonces, ¿cómo monitorizo? La desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal ocurre cuando después de la contracción uterina. Por eso es una desaceleración que se llama tardía, tarde, después de la contracción. ¿Entendimos? Sí, profe. Bien, perfecto. ¿Qué pasa entonces en la fisiopatología del tipo 2? Hay alteración en el espacio intervelloso entre la placenta y el útero. Como decíamos, el problema está en esa conexión. En la contracción uterina hay un descenso del flujo de sangre que pasa a la placenta, de la placenta llega poca sangre con oxígeno al feto y en el feto se produce hipoxia fetal, depresión miocárdica, estímulo vagal, bradicardia tardía. ¿Sí? Ese es el recorrido que hace desde el problema de la placenta con el útero hasta el feto. Muy bien. Y la última, mira que siguen los DIPS 2, la última es el DIPS 3, ¿sí? Se llama desaceleraciones variables. Ocurren en cualquier momento. Con la contracción, después de la contracción, antes de la contracción, sin contracción, ¿sí? Ocurre en cualquier momento. ¿Y dónde está el problema? En la integridad del cordón, ¿sí? El problema es que se está comprimiendo el cordón y entonces el gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que va por la vena umbilical de la placenta al feto está alterada, está cuasi interrumpida. Entonces, el DIPS 3, las desaceleraciones fetales ocurren indistintamente en cualquier momento. ¿Sí? ¿Ves? Con la contracción, antes de la contracción, después de la contracción, se llaman desaceleraciones variables. No tiene un momento exacto donde va a ocurrir. Ocurre en cualquier momento. Y la fisiopatología es un problema en la compresión del cordón. Para resumir todo esto, recuerden que lo que se desencadena, ¿sí?, es una caída del gasto cardíaco, disminuye la sangre que va al feto, promueve hipotensión fetal, hipoxia fetal y genera sufrimiento fetal o signología, se dice. Sufrimiento fetal. ¿Ok? Muy bien. Con esto ya terminamos la parte teórica y ahora vamos a ver la parte práctica de cómo se coloca el equipo. Y con esto ya terminé por hoy, pues no doy más de la voz. No sé cómo, estoy terrible la voz. Es un tema complejo, esto hay que verlo, reverlo, recontraverlo. Hoy somos 20 y supuestamente somos 46 alumnos. Avisen a los colegas que miren este video, porque mirá que de esto yo me encargo de hacer
Más del 60% de las preguntas son mías. Y yo voy a estos temas, ¿eh? Todo lo que vimos de fisiopatología, patología obstétrica, sistemas de monitorización, te voy a poner fotitos de DIPS 1, 2, 3, te voy a decir qué identifica, qué se debe. Ojo con el segundo parcial, que siempre es heavy, ¿eh? Muy bien, vamos a ver este video que explica cómo se monitoriza. Vamos a escucharlo. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ver el monitoreo fetal electrónico, la parte práctica. Quiero dejarles aquí el link de la parte teórica para que la revisen, vean de qué se trata el estudio, cómo se interpreta, los resultados sobre todo. Y en este video vamos a ver cómo se hace la parte práctica en el hospital, cómo se utiliza el equipo para que ustedes lo hagan cuando roten por ginecobstetricia. Esto lo van a hacer a cada rato, así que es importante conocer la técnica. Así que vamos con el video. Primero que todo, recordemos el fundamento. Teníamos 3 aparatos en realidad, aquí solo se ven 2. El uno mide la intensidad de la contracción uterina medida en kilopascales y la otra la frecuencia cardíaca del feto, y los dos los registra según el tiempo en un papel. Vamos a entender un poquito esto en el video que ya les voy a mostrar ahora. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Vamos, como ya lo prometí es deuda, ya vimos la teoría del monitoreo fetal, ahora vamos a ver la parte práctica. Entonces vamos a ver qué nomás vamos a colocar en la paciente. Tenemos estos 2 dispositivos que ya los habíamos visto. Este de aquí es el TOC. Este mide la intensidad de las contracciones, mide en kilopascales. Este es el del ultrasonido para la frecuencia cardíaca fetal. Este es importante recordar que debe ir utilizando con gel, porque si no, no se transmiten los sonidos. Y este dispositivo, el tercer dispositivo, que es un botón que nosotros al aplastarlo vamos a tener que se marca en el monitoreo fetal una flechita que nos indica que hay sensación de movimientos fetales percibidos por la madre. Bien, entonces para colocar primeramente el toco, vamos a palpar el fondo uterino. Recordemos, ya hicimos las maniobras de Leopold para determinar dónde está el dorso. Vamos a determinar hasta dónde está el fondo uterino, 2 traveses de dedos para abajo. Interrumpo para el siguiente. Vieron que habló de algo que se llama, hicimos las maniobras de Leopold. ¿Las escucharon esas maniobras alguna vez, el nombre? No, profe. Bueno, yo alguna vez nombré, seguramente en embarazo y control prenatal habrán visto, porque para que yo monitorice la frecuencia cardíaca fetal en el control prenatal, ¿sí? No la dinámica uterina, sino el control prenatal, la salud fetal nada más, tengo que determinar dónde está el dorso fetal, ¿sí? El feto tiene 2 caras, dorsal, atrás, y ventral. Ventral, dorsal. Entonces, la maniobra de Leopold son 4 maniobras, que lo que intenta ver es un poco la presentación, la situación fetal, ¿sí? ¿Cómo está ese feto en ese útero? La maniobra que el enfermero tiene que conocer es la maniobra número 2 de Leopold, ¿sí? Maniobra 2 de Leopold, que es la que permite determinar el lado ventral o la cara ventral y dorsal del feto. Para que vos pongas el Doppler, ¿sí? Que es el que va a capturar la frecuencia cardíaca fetal, tenés que reconocer el lado dorsal del feto, ¿sí? Entonces, maniobra 2 de Leopold permite identificar cómo está, en qué situación está ese feto y qué cara es la que vas a palpar. Entonces, si esta es la panza de la mamá, el abdomen, yo voy palpando desde el fondo del saco uterino hacia abajo y voy reconociendo. Si yo encuentro una parte que es más o menos regular, eso es el dorso fetal, es la espalda del feto. Vas así, tocas y es como un meloncito. En cambio, si yo toco y veo que es muy irregular, estoy tocando la cara, las manos, los pies, ¿sí? Entonces, la cara ventral es irregular a la palpación de la segunda maniobra de Leopold. Y la cara más regular es la dorsal, es la espalda. Ahí es donde vas a poner el Doppler, en la espalda, ¿sí? Porque es lo que más cerca va a estar del corazón. ¿Entendimos esa parte? Bien, vamos a continuar. Ok, vamos a continuar viendo el video. El fondo uterino, 2 traveses de dedos para abajo, y aquí colocamos el toco. Y el toco, sensación de movimientos fetales percibidos por la madre. Bien, entonces para colocar primeramente el toco, vamos a palpar el fondo uterino. Recordemos, ya hicimos las maniobras de Leopold para determinar dónde está el dorso. Vamos a determinar hasta dónde está el fondo uterino, 2 traveses de dedos para abajo.
y aquí colocamos el toco. Y el toco lo podemos asegurar con estas correas que tenemos aquí, como lo pueden ver, una correa, levanten la manito por favor, y lo... Recuerden, entonces, el toco que determina la dinámica uterina sin mis contracciones va fondo del saco del útero, 2 deditos por debajo del fondo del saco del útero y generalmente va acompañando la línea. ¿Ven esta línea que se ve acá? ¿Cómo se llama esta línea? Alba, línea alba o nigran del embarazo. Entonces el toco va palpando el fondo saco uterino, 2 deditos por encima de esa palpación a la altura de tu línea alba. Otra correa. Ya, ahí está asegurado el toco. Vamos a bajarle un poquito así. Ya está, toco puesto. ¿Sí vieron ese movimiento? Bueno, no importa. Ahora vamos a poner el de la frecuencia cardíaca fetal. Para esto es bueno escuchar con el aparato prendido, así que lo vamos a prender. Entonces vamos a proceder a poner ese gel encima de este dispositivo y vamos a buscar. Nosotros sentimos en las maniobras de Leo porque estaba dorso derecho. Así que vamos a ver dorso derecho. Ese sonido corresponde a la frecuencia cardíaca. Es el cierre de las válvulas del corazón del feto. Entonces, una vez que ya está ubicado ahí, podemos proceder a colocar las correas. Entonces, quitamos las manos. Y podemos determinar, si ya está, sin que nosotros toquemos, le podemos cubrir a la paciente. Y vamos a ver el aparato. Entonces, muchachos, este es el aparato de monitoreo fetal. Quiero que vean que por aquí es donde está imprimiendo el monitoreo fetal, cómo interpretarlo. Igual ya les puse el link de la teoría. Y esta es la pantalla donde podemos ver lo que se está imprimiendo. Y mira, aquí arriba está el registro de la frecuencia cardíaca, cómo va variando. Mira, aquí tenemos una aceleración, una variabilidad normal. Y este es el valor absoluto de la frecuencia cardíaca de ese momento. O sea, este número va a ir cambiando con cada segundo, básicamente. Estas flechitas son de cuando la madre sintió los movimientos del feto y este es el registro lineal de la actividad uterina. Mira, ahorita solamente está con 10. Esto quiere decir que, bueno, no está en labor de parto, eso es bastante favorable. Y quiero que una vez, sepan que una vez que el papel ya ha registrado por 30 minutos, consideramos que es un monitoreo fetal satisfactorio y ya podemos pasar a guardarlo, interpretarlo y sacarle los aparatos a la paciente. Y eso fue todo, muchachos. Espero que este video les haya servido, que lo utilicen bastante en sus prácticas y que les vaya muy bien. Hasta luego. Muy bien. Bueno, con eso vamos a dar ya por terminado el tema de hoy, que era RPM y monitorización fetal. ¿Sí? Vamos a detener la grabación.